ese pensamiento de construir la sociedad entre todos, que se gesta desde la política, desde lo económico, desde lo social, esa posibilidad de que el usuario o la gente del común gane cierto espacio protagónico en las decisiones que se tienen que tomar en el contexto, obligan a que el mismo museo se reflexione. Entonces digamos que las causas sociales y los entornos digamos que obedecían a la misma dinámica del cambio de ese concepto de museo. Si este museo es el museo de la Universidad de Antioquia, que está ligada a sus colecciones a los programas académicos, por ende debe ser punta de lanza, no cola de ratón. Cuando yo hablo de punta de lanza es que tenemos la obligación moral y mental de que este museo tiene que marcar derroteros hacia esos avances. Digamos que ese sería lo inicial. Ahora, eso es muy bonito en teoría, ¿cómo se materializa? Particularmente en el caso del voluntariado cultural, estaba en la administración del museo el doctor Roberto León Ojalvo, que es una persona que por sus cualidades humanas pues se ha caracterizado mucho por el servicio social, y en algunas disertaciones informales, pensando en las políticas del museo, ya habíamos logrado tener espacios para otros entornos por fuera de las colecciones, como era tener ciclos de cine, como era tener conciertos, como era tener tertulias. Se abre a su vez otro programa muy bonito que tenemos los miércoles, que es Café en el Museo, que es un diálogo informal con el espectador que se queda en la universidad al mediodía. Se cuente con eso. En una de las charlas de los comités empezamos a hablar. Toda la universidad venía encalorada en que tiene que cumplir una función social. Lo cumple desde la academia, lo cumple desde la formación, pero nuestros vecinos, ¿qué? La universidad es una ciudad dentro de otra ciudad, pero en términos físicos casi que es aislada por la malla. Es dificultoso acceder a la universidad muchas veces. Entonces, como para establecer un mecanismo de unión con estas comunidades, pensamos que el museo debería generar un programa que ligara a nuestros vecinos, la política del buen vecino. Eso es pues como muy de montañeros, pero es una cualidad muy bonita donde el vecino siempre está ayudándole al otro. Puede que no se le meta en la casa pues de metido a averiguar qué tiene, pero si tiene una emergencia, todos salimos volados a ayudarle al vecino, ¿cierto? Recuperando ese concepto del buen vecino, nos dimos a la tarea de reflexionar qué podríamos hacer desde el museo, y se nos ocurre desde la colección que hay un lenguaje que tiene mucha proyección, que son las artes y los oficios. Las artes y los oficios, pensamos inmediatamente en el hilo, que son lenguajes tradicionales que vienen desde la época precolombina hasta la actualidad, y las mujeres nuestras, no solamente las mujeres, hablo de históricamente, pero históricamente también los hombres eran los que tejían. Entonces se nos ocurrió que una de las formas de llegar a nuestra comunidad era generar un grupo de voluntarias que pudieran trabajar con estas señoras, que tuvieran esa vocación, y que empezáramos con un trabajo de hilo. Entonces, digamos que la idea inicial era, hubo un grupo de voluntarias que se llamaron, que se contactaron y se hicieron eco en ese proyecto. Tuvimos varias reuniones de ver cómo se podría implementar, si era yendo a los barrios, si era trayendo a la gente de los barrios a la universidad, cómo podría ser el mecanismo, cómo se podría controlar un número de acceso, porque no teníamos capacidad espacial para albergar a todo el que se pudiera inscribir. Entonces digamos que esas primeras experiencias dieron pie a que en un trabajo mancomunado con estas voluntarias nos diéramos a la tarea de visitar nuestros barrios vecinos. Dio un programa muy bonito que era el adulto mayor, que lo pusimos Helios. Entonces era el voluntariado cultural y Helios, eran dos facetas del mismo programa. Helios estaba dedicado al adulto mayor, donde se propuso que encontraran un espacio de solace en el museo y donde la excusa eran las colecciones. Entonces hacíamos talleres, capacitaciones, les mostrábamos el museo, los sitios ocultos del museo, que siempre despiertan mucha curiosidad, y donde el adulto era el bienvenido. Pensando, ¿por qué Helios? Porque Helios es el dios sol para los griegos, y nuestros adultos mayores son los soles de cada hogar, y más en la cultura paisa, donde las matronas, las mamás, las abuelas, las bisabuelas son el eje fundamental de una familia. En cosas cotidianas como por ejemplo, si el papá se muere no pasa nada porque la mamá amarra, pero se muere la mamá y la familia normalmente se desbarata. Y mire que eso lo vemos todos los días, pero nadie lo reflexiona. Entonces, ¿cómo era entregarle a esos adultos el espacio del museo y de la universidad? Y las capacitaciones en artes y oficios, que empieza con macramé, todo lo que es hilo, macramé, punto de cruz, crochet, bordado en cintas, bordado de retazos. Entonces empezaron a aparecer otros lenguajes como era el repujado en cuero, modistería, y también cursos de capacitación, porque descubrimos que en esa población inscrita había gente que no sabía ni leer ni escribir, que su hacer de memoria era recuperar, ahora que se habla tanto de la memoria, la posibilidad de devolverle a la comunidad todo ese sentido histórico que era cuando uno teje. Una anécdota muy bonita es que mi abuela me decía que cuando uno duerme en una colcha tejida, mi abuela y mis tías toda la vida tejieron,
se le materializan los sueños. Mire qué cosa tan bonita. Y no venía de un concepto intelectual, venía de un uso cotidiano que eran las abuelas nuestras, ¿cierto? Que no era gente que normalmente pasara por la universidad, sino que su sabiduría venía del oficio, del diario, de ese papel que cumplió la mujer a principios del siglo XX como fortaleza económica incluso para las casas. Y la fortaleza económica no es solamente que vendieran ropa o tejieran para vender, era porque hacían las camisas para los muchachitos que no tenían dónde comprarlas, entonces tenían que aprendieron a coser pantalones, camisas, para poder que los hijos pasaran de herencia en herencia a los más chiquitos. Usted se pone el pantalón de su hermanito. Entonces digamos que el programa no solamente recupera el oficio, sino el espacio de diálogo para que todo eso se socialice y crecemos todos como seres humanos. Y se fue consolidando y tuvimos la fortuna de hacer arreglos físicos en el museo que permitieron tener más aulas. El nivel inferior era un espacio casi que muy deteriorado porque tenía grandes condiciones de humedad, entonces hubo que hacerle todo un trabajo de filtros y de recuperación de espacio para poder albergar la parte educativa. El museo no tenía un área de educación, se fortalece el área de educación. Entonces, mira, las necesidades de crecimiento del museo, ya no como museo de albergue de exposiciones, sino como un espacio cultural, obligó a las mejoras locativas que permiten que el proyecto también se vaya consolidando entre los muchos proyectos que tiene el museo. No bastaba solamente con entregarles ese espacio de encuentro a las comunidades mayores, sino que se sintieran orgullosas de su hacer. Entonces, cada año se les monta una exposición con los mejores trabajos y a ellas se les vuelve un reto que sean seleccionadas para exponer. Además, exponiendo en el Museo de la Universidad de Antioquia, pues eso nunca se había dado, los museos no se abrían para cosas que no estuvieran oficializadas dentro del lenguaje del arte, en el caso de las artes visuales. Ahora el arte se construía con la comunidad. Y aparecieron grupos humanos de productos de la violencia, donde las señoras en colchas tejen la historia de esos campos que se han exhibido mucho, se han exhibido aquí en el Museo de la Casa de la Memoria, porque se vuelve una catarsis. Mira, yo siento que el valor que tiene son dos cosas. Primero, el espacio de encuentro de los unos con los otros, porque es maravilloso ver, aunque suene charro, entre puro punto, cadeneta, chisme, es que comparten formas de vida y experiencias de vida. Eso para mí es lo más importante. Segundo, al aprender un oficio, encuentran que tienen posibilidades creativas. El arte, que ahorita desde la academia se ha vuelto tan estructurado solamente para artistas, resulta que el arte está presente en todo, es devolver la reflexión en torno a esa expresión estética, entendiendo que nada es feo ni bonito, sino que son procesos de ejecución. Tener la posibilidad del error en un tejido es tener la posibilidad de no darte látigo cuando tienes un problema en la vida. Entonces es hacer ese tipo de analogía. Yo creo que el valor más importante es generar ese punto de encuentro, la socialización entre comunidades de distintos sectores, posiciones económicas, sociales, culturales, donde se socializa la vida. Y tercero, materializar un oficio, entendiendo que la creatividad es individual y que obedece a un deseo de exorcizar el alma, no un problema de calificación estética en el exterior.